Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy con un invitado de super lujo. Está con nosotros nada más y nada menos que un hombre que ha sido multicampeón en el fútbol mexicano, campeón también fuera de nuestras fronteras, con una trayectoria en selección nacional también envidiable y al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos cuantos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Está con nosotros nada más y nada menos que Gonzalo Pineda. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. He visto por ahí algunas de sus entrevistas y pues bueno, encantado de estar aquí para platicar de fútbol. El gusto es todo nuestro, Gonzalo. Iván Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué pena que haya escuchado las otras entrevistas. Ya nos estamos quemando muy feo. No, muchísimas gracias, Gonzo. De verdad, muy agradecido de que estés con nosotros. ¿Qué tal, Juanito? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por invitarme. La verdad es que obviamente para mí es un placer absoluto tener a Gonzalo. Ya saben, obviamente los colores no me los puedo quitar jamás, jamás, jamás. La verdad es que un orgullo haber visto ese gran bicampeonato con Pumas, todo lo que se hizo en Sudamericana también, porque Gonzalo fue parte importante para que ¿Cierto? Pumas llegara a esa Sudamericana en el 2000, a esa gran final de la Sudamericana en el 2005, la Copa Confederaciones del 2005, todo su paso por Chivas, por Cruz Azul. La verdad es que es un placer y un honor absoluto tenerte, Gonzalo. No, pues gracias, José Iván. Encantado, encantado. Y no, sí, ahí al pendiente siempre y pues muchas gracias por tus palabras en torno a mi carrera. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Saludar a Iván y por supuesto a Gonzalo Pineda y agradecerle mucho. Es un honor para nosotros que te hayas tomado estos minutos para platicar, por supuesto, de lo que más nos gusta. Y bueno, Gonzalo, pues vamos a comenzar porque ya lo dijo Iván, hay mucho que comentar. Y yo quisiera iniciar preguntándote, haciendo, digámoslo así, un viaje al pasado. ¿Cómo fue precisamente tu debut en Primera División? ¿Cómo lo viviste en aquel ya, pues ahora sí que lejano 2003? ¿Cómo te sentías cuando Hugo Sánchez te dice, vas a jugar? Pues muy emocionado porque, bueno, ya había pasado algún tiempo de que soñaba, ¿no? Con la posibilidad de poder debutar en primera. Y pues bueno, gracias a Dios, aquel 17 de mayo del 2003, en el último partido del torneo, Hugo Sánchez me avisa un día antes o 2 días antes que iba a debutar de una manera muy simpática porque hizo el interescuadras y no me dio casaca, lo cual yo pensé que no estaba ni en el interescuadras. Normalmente los suplentes utilizan chaleco y pues no me la dieron y entonces yo asumí, por supuesto, que no estaba ni en el interescuadras y me fui a sentar a la banca y comenzó el interescuadras y comienza a ver, me falta uno, a ver, chavales, y dice, Gonzalo, ¿dónde estás? Y ya pues volteo, pues acá. Dice, no, pues ¿qué, no quieres debutar o qué? Yo, no, claro que sí, adelante. Dice, no, pues vas a debutar el próximo domingo, así es que vas a iniciar, o sea, no solo el debut, sino iniciar, ¿no? Y pues bueno, fue un momento muy, muy bonito, muy especial. eh, y pues bueno, fue un sueño, yo creo que de mucho tiempo antes, el debutar con Pumas, para los que somos Pumas de cepa, el debutar con tus colores en CU, con Hugo de entrenador, pues bueno, creo que ¿qué más le puedes pedir, no? A esa historia maravillosa que gracias a Dios pude cumplir en Pumas. Comenzó bien, comenzó con un debut con Hugo Sánchez y creo que al final fue una historia bonita. Claro. Iván, Pues lo primero que quisiera preguntarle, Gonzalo, es ¿cómo es estar en fuerzas básicas? ¿Cómo se siente uno debutar en primera división con los Pumas? Porque al final de cuentas, ser jugador de fuerzas básicas y sobre todo ser de fuerzas básicas de Pumas es prácticamente un honor. Es prácticamente llegar a lo más alto y también una responsabilidad, porque al final de cuentas es considerada una de las canteras más importantes del país. ¿Qué se siente cuando uno tiene esos primeros minutos? ¿Cómo percibir que estás a punto de entrar con quizá una de las mejores también aficiones del país?
Sí, pues mira, primero, tu primera pregunta, ¿no? ¿Qué se siente jugar en Frontera? La verdad es que es un orgullo extraordinario. Sí, es algo que es difícil de describir con palabras, pero que te juro que me gustaría volver a vivir esa etapa. Es una etapa preciosa, donde pues ya tan solo que te toque el mismo uniforme que el primer equipo. Bueno, en mi época todavía nos tocaba de los uniformes tradicionales, de los de tela sin marca, con el puma grande, azul y oro, y el blanco con azul o blanco con dorado. Y pues es que era fantástico, ¿no? Para nosotros ir en mi caso, de Pumitas, que inicié en la escuelita de Pumitas, ahí en CEU, y el pasar a Pumas era ya un logro en sí, y era estar entrenado por Raúl Servín, que fue futbolista y fue mundialista, y por Alberto Echeverri, el primer campeón de goleo de Pumas, y por el Pata Bendita, y por Muñante, y por Caviño, y no, bueno, pues es que no cabes de la emoción de estar ahí, luego la competencia sana, ¿no? Pero competencia con tus compañeros por destacar los partidos contra el América, ¿no? Se disfrutaban muchísimo, también los contra Cruz Azul, contra Necaxa, que eran los de la capital que nos tocaban. Momentos muy, muy bonitos, amistades para toda la vida, con mis cuates, todavía estamos ahí en el chat de WhatsApp, desde los chavos que conocí desde los 12 años, ¿no? Chavos amigos que conocí de hace 18, algunos más, desde Pumitas, que llegaron algunos hasta segunda, tercera división conmigo. Entonces, es una etapa muy, muy bonita. Ya el momento del debut, evidentemente, ya es mucho más como ese paso fino hacia la distancia, ¿no? Entre quedarte en tercera, segunda y llegar a primera, pues pareciera simplemente un partido que te meten, pero pues la distancia es mucha, ¿no? Claro. Los embudos que yo hablo, que siempre se va haciendo más difícil cada vez, cada escaloncito es un poco más, pues el salto de segunda a primera es tremendo. Y pues imagínate qué honor, lo que decía, debutar en CU con la afición de Pumas, con Hugo Sánchez de entrenador, pues qué honor. Además nos toca perder el partido contra Pumas, hablabas de la afición, y me acuerdo muchísimo que la Rebel comenzó a cantar al final del partido, venga cantera, porque habían debutado a varios jugadores, y fue un apoyo que sentí hacia mí. O sea, yo dije, es que me lo están cantando a mí, que soy yo el que venga Gonzalo, porque pues éramos los chavos de cantera y que perdimos, y era, no importa, queremos chavos, ¿no? Y ese es un mensaje muy bonito de la afición de Pumas que siempre me tocó, que nos apoyara incondicionalmente, ¿no? Fer. Definitivamente, Gonzalo, y además en ese periodo de tiempo, pues te toca también muy rápido ser campeón, ¿no? No pasa mucho y es específicamente en ese bicampeonato. Cuando arranca esa temporada, ¿cuáles eran tus expectativas, las expectativas del equipo? ¿Qué planes tenía Hugo para ti específicamente dentro de su esquema del plantel que él tenía en ese momento? Bueno, ya especificando ya en el 2000. La verdad es que mis expectativas eran muy bajas en torno a minutos jugados, porque algunos meses atrás, a finales del 2003, incluso me acuerdo que hablé con Hugo para ver si había una oportunidad de salir del equipo, porque yo no creía que iba a llegar la oportunidad. Claro. Yo no iba a jugar ni siquiera con la juvenil, con la reserva. O sea, siempre había el titular, el lateral izquierdo, que era Jaime, el suplente y salía a banca era Manuel de la Torre, y el que iba a jugar con la juvenil era Franz Torres. Y yo ni siquiera en ese entraba. Yo entraba o a la tribuna o ir a jugar a segunda, a pueblitos y en camión o en cantera. Ese era mi rol. Y entonces yo me acuerdo que yo ya estaba en el tema con Sub-23, con De los Cobos y luego con La Volpe. Y yo le decía a Hugo, fíjate que yo necesito ya minutos ya de un nivel más alto, ya sea primera A o primera división. Y yo veo que aquí como que no tengo ese rol. A ver si hubiera oportunidad de que saliera a préstamo para foguearme un poco, pero yo estaba desesperado por jugar en un nivel más alto. Y me acuerdo mucho que Hugo fue sincero y me dijo, mira, aguántate porque parece ser que Manuel quiere salir, ¿no? Él tampoco está contento con su rol de suplente y parece que quiere salir. Y Franz Torres parece que hay un interés de Morelia. Entonces puede hacer que el próximo torneo estés ahí ya peleando junto con Jaime. Entonces eso fue lo que me calmó y así fue. Hugo no me mintió. Y al inicio del 2004, pues yo inicio ya en la banca, o sea, de no salir, te digo, a nada, salía a la banca ya cada partido,
y no recuerdo bien en qué fecha, pero se lesiona Jaime Lozano y es ahí en donde Hugo me da la oportunidad y gracias a Dios ahí ya me consolidé de alguna manera como titular en ese año y justo el año del primer campeonato contra Chivas. Claro. Oye, Gonzalo, precisamente ahorita que ya empiezas a tocar el tema de los campeonatos, personalmente, ¿cuál disfrutaste más? ¿El que jugaron de local contra Guadalajara o el de Monterrey, que es finalmente, pues ya la consagración, digámoslo así, de este equipo? Mira, la verdad es que es muy difícil decir que un título lo disfrutas más que otro, ¿eh? Es que en todos los disfrutas, pues es que es algo único. Las personas piensan que es muy fácil salir campeón o muy continuo. El éxito es el accidente en el fútbol. Yo considero que hay más fracasos que éxitos. Entonces, cuando tienes un éxito de esa magnitud, todos los vives a una muy alta intensidad. El de CEU fue muy especial porque a mí me vinieron muchos recuerdos del último título que me había tocado ver de Pumas, el 90-91, y me vinieron esas memorias de ver el estadio lleno con las banderas. En esto se usaba mucho que todo el estadio usaba banderas, y me acuerdo mucho eso con el gol del Tuca y esa alineación histórica de Pumas. Cuando me toca estar en ese estadio en el 2004 y ver a todo el estadio lleno y bueno, pues el ambiente indescriptible contra un grande también, contra Chivas, aparte un partido súper cerrado de muchas emociones, atajadas de los dos lados, Osvaldo, Sergio Bernal, la verdad fue un partidazo, ¿no? A mí me tocó estar en la banca en ese juego, porque ya regresa Jaime y aparte que llegó muy bien Jaime a la ronda de semifinales y a la final, y me tocó estar en la banca, pero te juro que yo veía y estaba emocionante el partido y de toma y daca, ida y vuelta. Entonces, esa emoción de los penales y ver el estadio, te juro que se movía el piso, o sea, cuando la Rebel y todo el estadio brincaba para festejar los penales anotados, pues es que temblaba el piso. Y esa sensación pues es indescriptible, imborrable. Entonces, quizás ese fue un poquito más especial por eso, porque me llegó esa añoranza del título del 90-91 y que ahora me tocaba ser parte, pero ya como jugador del primer equipo, ¿no? Claro. Iván. Yo me acuerdo muy bien porque incluso Hugo era muy sistemático, o sea, prácticamente no cambiaba casi nada de su once inicial, e incluso fue muy polémico eso de que si solamente cambiabas y sacaban tarjeta amarilla. Si tenían una tarjeta amarilla, él los cambiaba y así era su esquema y no lo cambiaba para nada. Me acuerdo que era un 4-4-2 muy marcado, o sea, era Ailton como extremo y Jaime como lateral. Pero tú entras también ya quizá como más titular en lo que es el Apertura 2004, que es contra Monterrey, porque incluso juegas hasta la final. Yo te pregunto, porque tocaste también el tema de selección. Al final de cuentas, sí afectó mucho esta tensión entre Hugo Sánchez y La Volpe en ese momento, porque obviamente Pumas tenía un equipo donde yo creo que mínimo 7 jugadores podían haber estado en selección nacional sin ningún problema. Y de repente Hugo, sobre todo en ese año, solo llama prácticamente creo que a Gerardo Galindo y en su momento a Jaime Lozano, pero nada más. O sea, incluso el mismo Kikín que tenía nivel no lo llamó sino hasta el siguiente año y ya casi saliendo de Pumas. ¿Tú piensas que sí fue factor este tema de Hugo con La Volpe? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que tenía más que ver que el estilo de juego de Pumas de ese bicampeonato a lo mejor no era tan compatible con el de Ricardo. Yo creo que a lo mejor por eso es que Ricardo no tomaba tanto en cuenta por ejemplo, Sergio Bernal andaba para mí extraordinario y mira, yo considero que Osvaldo es uno de los mejores de toda la época. Yo creo que andaba a ese nivel Sergio Bernal, 2004, 2005, incluso lo alargó por ahí hasta 2007, Sergio. Anduvo un nivel espectacular. Por ejemplo, Castro también ya como lateral derecho era un lateral extraordinario, mete el gol contra el Real Madrid. Yo creo que por ahí pudo haber estado también, pero a lo mejor, por ejemplo, nos quedaba un poco de que éramos laterales más de quedarnos, porque éramos un estilo a lo mejor más conservador, de tocársela a Ailton y dejar que Ailton desequilibrara y yo defendía, ¿no? Ese era como mi rol. Y cuando Jaime jugaba conmigo, lo que decías ya en la final de Monterrey, era yo quedarme y Jaime era el que más que nada centraba y pues era Marioni o el Guacho Alonso o el mismo Kikín a entrar a rematar.
Entonces, a lo mejor el estilo de la Volpe de pasadas, ir ida y vuelta y tal, no congeniaba tanto con el de Hugo. Después yo viví, pues sí, esa confrontación muy duramente, ¿no? Donde la prensa, pues yo era un novato, tenía 19, 20 años, 21 años, y pues me comenzaban a tirar, ¿sabes? Pues petardos ahí por debajo del agua, y por ahí tenía que ser muy cuidadoso con mis palabras, porque yo no quería estar envuelto en esa polémica entre Hugo y la Volpe. Yo era simplemente un jugador que estaba muy contento y muy agradecido con Hugo, y que estaba muy contento y muy agradecido con la Volpe, porque los dos me dieron oportunidades extraordinarias. Yo no tenía por qué estar en el medio de la polémica, y sin querer me pusieron, ¿no? Me acuerdo mucho que incluso el Perro Bermúdez, cada que yo tocaba la audición, decía Gonzalo Pineda, el hombre de la polémica. Y así se me catalogó, pero por algo que no era mío, era de Hugo y de la Volpe, ¿no? En lo personal sí fue complicado vivirlo, pero no creo que haya afectado, te digo, ese problema. No creo que la Volpe, por molestia con Hugo, no haya llamado a más. Yo creo que era más el estilo de juego. Fer. En este tema selección nacional, Gonzo, ¿qué es lo que te pedían? Que te desempeñaras en el terreno de juego, que te desarrollaste muy bien en la cumbre, aquel mundial en 2006. Para ti, ¿cómo fue este proceso en selecciones nacionales? Porque también iniciaste de abajo, una sub-23, Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue para ti ese proceso? Pues es que mira, con Ricardo aprendí muchísimo. En verdad que la etapa de selección puramente aprendí mucho, porque Ricardo me puso en varias posiciones. No sé si era tan malo que a lo mejor no me podía poner en una sola, pero por ejemplo, el preolímpico me toca jugarlo de contención. Entonces yo peleaba puesto con el Jera Espinosa. Después ya en Atenas, ¿no? En Juegos Olímpicos, me pone de central por izquierda en línea de 3. Después ya en el Mundial o en Copa Confederaciones, carrilero por izquierda. En algunos amistosos así me ponía de una especie de 10, mentirosísimo, de 10 a 11 que le llamaba, ¿no? De una especie de enganche a 11 en 5-3-2, por ejemplo, y me ponía en esa posición. Y créeme que en todas aprendí cómo jugarlas gracias a Ricardo, ¿no? Me enseñaba el oficio del central, cuándo salir, cuándo botarme, cuándo jugar, cuándo achicar, de carrilero lo mismo, cuándo hacer pasada. Entonces aprendí muchísimo, y ese proceso de entender la posición, creo que Ricardo me ayudó muchísimo a entender varias posiciones y cómo encajar en el sistema. Sí. Oye, Gonzalo, precisamente continuando con el tema selección mexicana, ¿cómo viviste tu Copa del Mundo de Alemania 2006? Venías de, bueno, evidentemente una enorme Copa Confederaciones 2005, en donde, pues, la verdad se llevaron los reflectores, no solo de aquí de México, sino a nivel internacional, y llegas a esta Copa del Mundo. ¿Qué representó para ti? Pues igual, te digo, yo creo que era una meta cumplida, el estar en un mundial, representar a tu país en el evento más importante que te pueda tocar. Creo que fue un orgullo, y además de que me tocó la fortuna de ser titular. Después, evidentemente, entró esa parte agridulce, donde ese partido con Argentina pues nos toca perder, lo que ya todos saben, y creo que ese equipo estaba para más. Creo que evidentemente llegamos quizás a nuestro mejor nivel en 2005. Creo que en Copa Confederaciones un año antes ese equipo jugaba por nota, y algo pasó que en 2006 quizás no llegábamos tan afinados como creo que sentía, no solo en lo futbolístico, sino en lo mental, en la competencia, en la unión de grupo, en muchas cosas que creo que el equipo llegó mucho mejor en 2005. Iván. Yo quiero preguntar de esta Copa Confederaciones 2005, porque creo que de las escenas que más recordamos de esa Confederaciones fue el penal que marcaste prácticamente ya para mandar a muerte súbita. Creo que era Germán el portero, si no mal recuerdo. Yo sé que tú eras muy impredecible cuando marcabas los penales. La verdad es que yo, incluso, por ejemplo, en la Sudamericana, el gol que le haces a Bondancieri es de mucha potencia, pero
¿pensaste desde un inicio cobrarlo así a la Panenka enfrente de Lux? No me tocó, no lo pensaba así. En realidad yo creo que estaba tan nervioso que ni siquiera sabía qué número de penal iba a tirar. O sea, estaba en otro canal, quizás muy concentrado o desconcentrado, como lo quieras ver, y no escuché qué penal me tocaba. Entonces ya estando, sabes, en el medio campo, todos dijo, caray, y si me toca el 2, oigan, ¿y a quién le toca este? ¿Y en cuál voy? Ya no, me toca el 5, ¿no? Bueno. Entonces, tuve la fortuna quizás de ver cómo atajaba Germán Lux. Yo inicialmente lo iba a tirar cruzado hacia el lado izquierdo de Lux, derecha mía, el tiro normal de zurdo, que era, entre comillas, mi mejor tiro de penal, que me gustaba mucho practicar los penales, mi mejor tiro era así, y mi ejemplo claro era Alberto García Aspe, que siempre lo admiré cómo tiraba los penales, y era un riflazo al palo contrario y un cruzada, ¿no? Y normalmente me iba muy bien con esa. Cuando empiezo a ver a Germán Lux, noto que se estaba anticipando y en un par se anticipó al tiro cruzado y por poco y la ataja. Entonces la verdad, me entró miedo y dije, claro, si la cobro así, tantito la muerdo, tantito la pongo a media altura, no la pongo como la quiero poner pegada arriba a la esquina y me la va a atajar. Y dije, o la cambio al otro poste, pero nunca fui bueno en amagar hacia un lado y cambiar el tiro. Era muy obvio, no sé por qué, era como muy obvio y me la adivinaron los porteros. Entonces dije, no, va el Panenka, tiene que ir el Panenka, voy a amagar, que voy con todo, a romper el arco. Incluso me ponía a pensar que iba a poner cara como de nervioso, como si fuera a pegarle muy duro. Entonces ustedes cuando ven las tomas, pues yo estoy aquí todo serio y como sacando la lengua y como muy ansioso, porque dije, pues no se le va a esperar, soy un chavo, el quinto penal, va a pensar que la voy a romper y en el último segundo la voy a cambiar. Y gracias a Dios, mira, lo que en su momento yo lo tomaba como un penal más, porque así lo tomé yo en mi mente, no lo visualicé, se hizo algo muy grande, que como dices, hoy en día, cuando la gente habla de esa Copa Confederaciones, viene al caso el penal de Gonzalo Pineda contra Argentina, ¿no? Y es algo que pues me pone muy contento porque de alguna manera deja cierta huella en la historia de la selección mexicana y eso pues me pone muy contento. Oye, Gonzalo, ¿no te dijo nada la Volpe o Campos después de que cobraste de esa manera? No, nada porque perdimos, ¿no? Yo creo que nos toca perder. Por ahí, si el Cucho Cambiazo ahí en el siguiente penal fallara, pues quizás hubiera sido otra historia, hubieran venido de manera diferente. La verdad es que no me dijeron nada. La Volpe sí hizo un comentario inmediatamente después de Copa Confederaciones. Venimos algunos a jugar la Copa Oro, los más grandes se quedaron. Y ahí sí, antes de un partido hizo un comentario, ¿no? Así de que quería que todos mostráramos ese descaro y esa personalidad que me había tocado mostrar en ese penal contra Argentina. Ya sabes, la Volpe un fenómeno, Pineda y tal. Y ya, fue todo lo que comentó. La verdad es que tener un halago de la Volpe no es fácil, ¿eh? Es un técnico más de perfeccionamiento, más exigente, que de estar dando aplausos o palmaditas en la espalda. No es un técnico que acostumbre a hacer eso, así es que créeme que ni me lo esperé un comentario de él. Ok, a ver. Definitivamente, Gonzalo, en este proceso y bueno, también un poco ahora regresando a clubes, también pues pasas a Chivas, ¿no? ¿Cómo se da tu salida de Pumas? Llegas a Chivas y pues inmediatamente también estás otra vez compitiendo por un nuevo título. ¿Cómo es para ti este cambio? ¿Te afectó? ¿Te costó trabajo? ¿O fue relativamente sencilla tu adaptación a este nuevo equipo? Mira, es una muy buena pregunta y viene una anécdota muy buena. Casualmente, después de esa Confederaciones 2005, regreso a casa, pues contentos por la participación. No era titular en selección, ahí parece ser que me empecé a ganar un poco la titularidad. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, hijo, ¿sabes qué? Te va a comprar Chivas. Chivas te va a querer. Y yo me quedé así, no, pues Chivas, ¿qué? Pues yo soy de Pumas. Y no, o sea, ¿qué? Ah, caray. Dijo, es que Chivas te va a querer porque fíjate, tú eres la pieza que falta en Chivas de ese lado izquierdo. O sea, tienen a Salcido y tienen a Ramón Morales.
y tú jugaste con Salcido, tú juegas de carrilero y Ramón más de volante, dice, les haces falta a Chivas. Y yo me quedé así, dije, no, pero pues, pues Ramón juega de carrilero y no juega de extremo, el extremo es pues Olvenado o Omar, pero como que lo tomé así y casualmente sí, 6 meses después llega el interés de Chivas, quizás no como lateral, pero como contención, fueron muy claros que querían, que Hans Westerhoff quería que yo jugara de contención por perfil zurdo, ¿no? Que no tenía. Y sí, y pues la verdad es que fue fácil porque había muchos seleccionados, entonces yo ya estaba acostumbrado a entrenar con Osvaldo, con el Maza, con Salcido, con Ramón, con el Bofo, con Bravo, con el Venado, entonces se me hizo muy fácil la adaptación a Chivas y creo que esa parte de selección previa como que me hizo caer con el pie derecho, como se dice, aunque en mi caso sería zurdo, con el pie izquierdo, y pues me integré muy, muy rápido al equipo y al funcionamiento también, ¿no? Ok. Iván. Yo quiero regresarme porque, en serio, algo que me vuelve la cabeza toda la vida es la final de la Copa Sudamericana. Siempre, toda la vida diré que quizá Pumas merecía muchísimo, muchísimo más. Siempre hemos dicho aquí en este programa que el roce de los equipos mexicanos en Sudamérica fue muy importante para el nivel que tuvieron en su momento, no solamente para selección nacional, sino para el crecimiento del fútbol mexicano. Pero específicamente en esa final, y sí voy a hacer la pregunta dura, ¿sienten que les robaron? Porque yo sentí que no, o sea, yo me sentí robado al final de ese partido. O sea, obviamente a Bondancieri lo debieron de haber expulsado, obviamente hay ciertas marcaciones que no se dieron, ¿no? Pero además de esa pregunta es, ¿cómo se sintieron? O sea, ¿cómo es esa ir a esa final, ir a Sudamérica, ir contra quizá el equipo más representativo de toda Sudamérica, que es Boca Juniors, de estar en la Bombonera, escuchar los gritos, escuchar los cánticos? ¿Cómo se sintieron ustedes ante esa presión? Y obviamente, bueno, sabemos el final, pero también dieron una digna final. ¿Cómo se sintieron ustedes? La verdad es que fue muy, muy bonito. O sea, pues, a toro pasado fue muy bonita la experiencia. Incluso te diría, yo recuerdo mucho el juego de ida en CU, ¿no? De noche, a mí me fascina el estadio de CU de noche. Se me hace que con las bengalas y tal de la Rebel hay un sentimiento diferente en ese estadio. Y ese partido me encantó. Fue un 1-1 en casa, muy Gol de Botero. Sí, muy buen juego, muy peleado. Y también es que Boca traía un muy buen equipo. O sea, tampoco decir que nos robaron, pues bueno, es como quitarle crédito al equipo de Boca, ¿no? Que también pues, era un equipazo. Pasa que sobre todo esa jugada, ¿no? La del árbitro amarilla, que fíjate, casualmente Botero, que tenía mucha experiencia en eliminatorias sudamericanas, cuando va la designación de esto, dijo, este es un hijo de, ya sabes qué, y este es un ratero, o sea, nos decía, es que este es un ratero, este amarillo es un ratero y este está pagado y así, entonces como que nos metió un poco eso en la cabeza. Entonces cuando viene esa jugada del Cachas Íñiguez, que en un pase filtrado se iba solo mano a mano contra Bondancieri, se la toca a un costado, afuera del área, y a Bondancieri le hace una tacleada, era el último hombre, era muy obvio que si esa tacleada no pasaba, el Cachas iba a meter el gol por su velocidad, por el ángulo, por muchas cosas. Y el árbitro marca la falta, evidentemente, como debe ser, pero le saca amarilla a Bondancieri, ¿no? Y pues todos reclamamos como locos la roja. Y pues no, el árbitro decidió que no, fue un robo, no, el árbitro lo hizo de manera honesta, fue una equivocación honesta, fue una equivocación forzada por otros intereses, no lo sé, ¿no? No hay pruebas de eso nunca, pero sí fue esa jugada en particular, más que las divididas, porque hay que recordar que en Sudamérica se marca diferente, ¿no? La Copa Libertadores, no te puedes quejar de las divididas, de las planchas. Recuerdo, por ejemplo, en el partido de semifinal de Vélez, a mí me hace un lateral derecho, se me olvidó su nombre, Cubero, creo que era, que después jugó. Fabián Cubero. Él me hace una plancha en el empeine, en la semifinal allá en Vélez. Me hace una plancha que saliendo del estadio de Vélez se me hizo una bola como una pelota de tenis. No me pude ni siquiera colocar el tenis.
ni la calceta. Entonces yo salí y el vuelo de regreso fue sin calceta, sin nada, en muletas, porque no podía ni apoyar el pie. Y yo pensé que me habían fracturado de todo. Y el fisio, el kinesiólogo Fer Guilardi, al cual le mando un abrazo muy grande, hizo un trabajo extraordinario, me dio masajeada con el puño así directo en el empeine y me bajó la inflamación completamente y pude jugar la final de Boca gracias a él. Gracias a él, ahí sí la tengo que decir, gracias a Fer. Pero pues no te puedes quejar de esas. En Copa Libertadores es así, tienes que, como decía Hugo, ajo y agua, ¿no? A joderte y aguantarte porque es así. Entonces, esas jugadas divididas de que sí, se las marcaba más a Boca, en verdad no las reclamaría yo. Sí, la de Abondancieri, porque al final termina siendo la figura atajando algunos penales y anotando el penal de la victoria. Entonces, evidentemente, una personalidad como la Abondancieri en una final de Copa Libertadores o Copa Sudamericana, en Boca, en penales, pues por supuesto que marca diferencia y la marcó. Entonces, sí, esa jugada creo que sí siempre nos queda en la mente de que pudo haber pasado algo diferente en esa final, ¿no? Oye, Gonzalo, también retomando estos episodios internacionales, ya pues contaste, digámoslo así, el trago amargo, pero el lado dulce, digámoslo así, fue ese partido contra el Real Madrid, ese episodio que sin duda también todavía en la actualidad es recordado, no solo por los aficionados de Pumas, ¿no? Sino en general, corrígeme si me equivoco, Fer, creo que desde esa ocasión es el Real último Madrid equipo, no ha sí. perdido precisamente la Copa del Santiago Bernabéu. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia, el ir a ese inmueble que es histórico, enfrentar a esos jugadores que son de renombre mundial y evidentemente salir con el triunfo? Bueno, yo creo que fue una buena experiencia, que en mi caso hubiera sido mejor si hubiera tenido participación. Desafortunadamente no pude jugar ese partido, y bueno, tuve un mal momento ese día, digamos, ¿no? Porque me sentí muy frustrado por no haber podido participar, pero obviamente muy contento por el logro que como equipo tuvo el Club Pumas y lo grande que se hizo, además del golazo del compirri de Isra Castro, de 3 dedos afuera del área, y después que tuve la oportunidad de ver a un crack como era Zidane, ¿no? Por primera vez me tocó verlo en vivo y pues la verdad es que un tipo genial, ¿no? Un tipo extraordinario técnicamente, uno de mis más grandes ídolos. Y pues pude verlo, conocer el estadio y todo eso, fue muy bonito, llevarnos la victoria, pero sí fue un trago amargo, digamos, de mi paso por Pumas ese día. Ok. Fer. Gonzo, ¿te hubiera gustado seguir más tiempo en Pumas? Sí, por supuesto. Sí, Por sí, supuesto. Sí, por supuesto. Y no es que, la verdad es que me fue extraordinario. Creo que 4 años que viví en Chivas me fue extraordinario, muy, muy a gusto y todo de 10 en Chivas ahí. Pero sí, evidentemente, no solo es que me hubiera gustado, yo quería quedarme en Pumas. O sea, en realidad no fue de que me fuera, es que me fueron, ¿no? A Chivas. Tuve ahí diferencias con la directiva, contractuales y literalmente me dijeron, pues te vas, ¿no? O te quedas, pero con malas condiciones y me quedaban 6 meses de contrato y pues sí, recibí amenazas, ¿no? De que si me iba sin contrato a Europa, pues que no iba a regresar al fútbol mexicano y que me iban a destruir la carrera. Y así fue. Entonces, preferí irme y de alguna manera dejar pues arcas un poquito de dinero a Pumas y darle un poquito, aunque sea en eso, a irme mal, ¿no? En 6 meses, irme gratis a Europa porque ya las reglas habían cambiado y que en un momento dado me echaran a perder la carrera por el pacto de caballeros. Ok. Iván. Okay. Ahora que estás más apegado a lo que es de MLS, obviamente fuiste jugador, hoy estás trabajando ahí. Y con toda esta polémica que se traen de que si la Liga MX en algún momento se podría fusionar con la MLS, si es bueno que tengamos más acercamientos hacia Norteamérica que hacia Sudamérica, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? Porque a final de cuentas, ¿crees que sería perjudicial para el fútbol mexicano o sí traería beneficios tanto deportivos como económicos? Pues yo creo que futbolísticamente
va a ser muy complicado, ¿no? O sea, el tema de vuelos, el tema de distancias, de conferencias, ¿cómo se hará? Pues se hablan de muchas cosas. A mí no me queda muy claro cómo sería un equipo con casi 40 equipos o más, ¿no? Con 50, no sé, se me haría muy, muy complejo. Evidentemente, económicamente, le haría muy bien a los dos. O sea, no solo a México, le haría muy bien a los dos, porque el mercado latino o en específico el mercado mexicano es muy atractivo para la MLS, ¿no? Los mejores ratings de televisión en Estados Unidos son los partidos de la Liga MX, sin duda, ni la Champions League ni la Premier generan tanto rating como los partidos, incluso los partidos de Copa a veces generan más que un partido de Premier League. Entonces, evidentemente, el tener esos enfrentamientos LAFC contra América o contra Sounders contra Chivas, Atlanta o como lo quieras ver, y más ahora con el intercambio de figuras que hay en el fútbol mexicano con la MLS, pues yo creo que sería muy atractivo para los dos, tanto el mercado de México, ¿no? Como el mercado de Estados Unidos. Económicamente, las entradas, todo yo creo que tendría un gran boom. Ahora habrá que ver en qué punto están los sistemas de competencia de ambas naciones a la par, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita se dice que se suspendió el descenso en México, pero no queda claro si va a regresar o no. No hay un tope salarial, no hay un salario máximo, un salario mínimo, no hay como acá que se llama el salary cap, ¿no? Que es como un presupuesto de todo el equipo. No existe nada de eso, entonces quién contará como extranjero, quién no. Los mexicanos podrán jugar acá como extranjeros, los gringos podrán jugar en México como nacionales. O sea, existen algunas preguntas ya técnicas que no sé, entonces habrá que ver si se hace, habrá que ver cómo lo organizan y qué tan factible es el desarrollo futbolístico. Económico no me queda duda que va a ser un éxito. Oye, Gonzalo, futbolísticamente, ¿cuáles crees que sean las principales diferencias que hay entre Liga MX y MLS? Yo creo que en México es todavía técnicamente y tácticamente un poco superior a la MLS. Un poco, hago la aclaración que un poco porque ya las diferencias, los márgenes creo que se están acortando mucho, pero sí todavía noto cierta diferencia en la parte técnica y en la parte táctica de los equipos. Después en la parte física creo que MLS es de alguna manera superior. Y también un punto que también es importante, ¿no? Que es algo que lo veíamos cuando nosotros nos tocaba hablábamos de la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, un poco la malicia, ¿no? Un poco esta viveza de saber cerrar los partidos. Yo noto que acá todavía hay un poco de ingenuidad, todavía falta esa malicia para saber cerrar un juego, para conseguir una faltita acá, ¿sabes? Es ese tipo de experiencia que, por ejemplo, México creo que creció muchísimo cuando empezamos a ir a Copas Américas, Copas Libertadores, Copas Americanas. Crecimos un poquito en esa. Y acá en Estados Unidos creo que falta ese roce que creo que se va a ir dando conforme se juegue más, ya sea contra equipos mexicanos o si en algún momento se llega a dar Copa Libertadores para MLS, Copa Sudamericana, creo que se va a dar, pero es otro rubro que creo que la MLS tiene que emparejar. Después te diría que con la parte física y con la mejora técnica, los mejores jugadores que ha traído la MLS y también grandes entrenadores que comienzan a aplicar cierta estrategia, formaciones, tácticas, ocupación de espacios en algunos casos, creo que ha ido mejorando muchísimo, ¿no? Y lo que vimos del LAFC, que la verdad es que yo vi que dio una grandísima CONCACAF Champions League. Creo que no va a ser sorpresa, creo que eso ya varios equipos de la MLS podrían llegar a ese nivel y en un momento dado ya ganarle a México. Lo veo más cerca que nunca este caso porque la MLS ha mejorado a pasos agigantados. Claro. Fer. Creo que este punto y este tema es importante como para, no sé, tal vez algunos tabús que se siguen viviendo. Gonzalo, tú fuiste
campeón con el Seattle Sounders, ahorita estás ahí, se ha vuelto un equipo muy importante, acaban recientemente de jugar una final nuevamente. ¿Qué es, por ejemplo, en el caso específico del Seattle Sounders, para no generalizar en los demás conjuntos que lo han de estar haciendo, qué están haciendo para mejorar estos puntos que tú estás mencionando, captación de jugadores? Y si no sé si ahí ustedes comentan un poco en la CONCACAF Champions League de los equipos mexicanos para, pues, obviamente ser más protagonistas, ¿no? Los equipos de la MLS. Sí, mira, todos los equipos en la MLS jugamos con las reglas de la MLS, que es decir, que hay un presupuesto. Uh-huh. Entonces, dentro de ese presupuesto hay una supuesta paridad, pero también hay formas de romper esa paridad, ¿no? Entonces, es el jugador franquicia con el que ese no entra dentro del presupuesto, o no todo, entra una parte, pero no todo el salario del jugador franquicia. Y ahí es en donde puedes ver la diferencia de que pues el AFC compra a un jugador de $10 millones a Brian Rodríguez y le paga 3, y Carlos Vela que le paga no sé cuánto, pero muchísimo dinero. Y otros pues tienen un jugador franquicia de $1,5 millones, ¿no? Y ahí es en donde a lo mejor se rompe un poco esa paridad con el jugador franquicia. Creo que ahí es donde está la clave, en el jugador franquicia y en el jugador TAM, ¿no? Que se le llama aquí, que es el jugador que tiene un salario de $500,000 a 1.5. Okay. Hay un presupuesto específico para ese tipo de jugadores y tú sabes cómo lo repartes. Y creo que ahí es en donde está la clave en cómo se ha ido emparejando el nivel a la Liga Mexicana, en esa calidad de jugadores. Y sobre todo también yo creo que un poco en la parte de los entrenadores. Creo que han venido aquí ya entrenadores extraordinarios, ¿no? El Tata Martino estuvo aquí, Patrick Vieira estuvo aquí, Dominic Torrent estuvo aquí, Thierry Henry está aquí, Frank de Boer estuvo aquí, y Matías Almeida está aquí, Diego Alonso, y cada rato vienen entrenadores con nuevas ideas, algunos de Europa, algunos de Sudamérica, otros de México, y se comienza a hacer una liga también que ya desde lo estratégico se está tratando de superar a sí misma. El otro punto es que en este jugador franquicia y en estos TAM, cada vez se trae más a jugadores jóvenes con potencial, ¿no? Ya no se trae a la figura de 35 años, ya se trae un Brian, te decía, un Diego Rossi de 21 años, que es un crack, se trae a un Brian Rodríguez, que es un crack, se trajo de 18, 19 años, y ves a Ezequiel Barco en Atlanta, que es un crack, y tiene 19, 20 años, y cada vez más la MLS tiende a traer ese tipo de jugadores, lo cual creo que lo va a hacer bastante atractivo y que le va a competir en mucho mercado al jugador importante en México a futuro, ¿no? Ok. Iván. Y, por ejemplo, ya en algún momento, tú, con toda ya esta experiencia que están haciendo en la MLS, la Liga Mexicana podría tener algo de este orden? Porque a final de cuentas la MLS es, o lo admiramos por el orden, lo admiramos por lo que es la institución y todo, pero como que todavía no está claro el por qué no logran tener ese éxito deportivo. ¿Tú crees que se podrían trasladar este tipo de cosas buenas a la Liga MX en su momento? Bueno, primero, yo diría que la MLS sí ha tenido éxito, ¿no? Deportivo. Evidentemente no el que se espera, no en la CONCACAF Champions League, no en muchas cosas, que también está para debate, ¿no? Si realmente el que un equipo de MLS gane la CONCA Champions, eso ya va a indicar que ya es superior a México o al resto, ¿no? Respetando también a Costa Rica, que tiene muy buenos equipos, ya indica que la MLS es superior, no lo sé. No sé qué es lo que la gente piense que es superior. La infraestructura, la seriedad, la estructura en torno a la liga, el que no se adeuden salarios, el que todos tengan orden, el que todos estén bien con sus impuestos, el que tenga instalaciones de $40 millones. ¿Qué es lo que hace una liga superior a la otra? ¿Solo el enfrentamiento directo? O sea, no lo sé. Por ejemplo, la misma polémica se arma en torno a la Champions League contra la Liga, ¿no? ¿Cuál es mejor? Pues, quién sabe, ¿no? Hay muchas, no, bueno, es que si la Champions la gana el Manchester United, pues es superior. Y si la gana el Barcelona, entonces, pues no lo sé. O sea, como ligas son diferentes, ¿cuál te gusta más? ¿Qué liga y qué estructura es mejor? ¿Y cuál desarrolla mejor fútbol? ¿Cuál está trayendo mejor talento? Eso pondría un poco a discusión qué es el éxito para la MLS. Yo creo que ha tenido el éxito porque ha mejorado a pasos agigantados. Yo creo que ninguna liga en el mundo ha mejorado lo que ha mejorado la MLS en los últimos 10, 15 años.
Y después, si se pudiera copiar esto en México, lo vería muy difícil, verdaderamente lo vería muy difícil porque hay muchísimos intereses ya creados y también que el modelo mexicano, pues no es que no funcione, o sea, sí funciona, ¿no? Se tiene una liga competitiva, se tienen buenos jugadores, medianamente va la gente al estadio, creo que tienen buena afición, tienen muy buen rating televisivo. Entonces, para lo que es el mercado mexicano, probablemente funcione. Ahora, hay campo para mejorar, claro. Hay campo para ser más serios, hay campo para darle más forma, más estructura, por supuesto, pero ¿será exactamente la solución copiar y pegar lo del modelo? No lo sé. No creo que el modelo de Estados Unidos del MLS sea replicable en México. Algunas cosas podrías tomar, pero es una estructura completamente diferente y es parte de mis dudas, ¿no? Cuando hablábamos de la fusión de las dos ligas, si se podrán integrar, porque yo no sé si allá pues tengan la fortaleza los dueños para decir, pues sí, 3 jugadores franquicia, ¿no? No lo sé, no sé cuál sea el parámetro ahí o cómo se puede equiparar. Ok, sí. Oye, Gonzalo, y bueno, volviendo un poco también a lo que fue tu paso por selección mexicana, yo quisiera preguntarte, tú personalmente, ¿con qué te quedas? ¿Fuiste a Juegos Olímpicos, estuviste en Atenas 2004, Copa Confederaciones 2005 y también Copa América 2007, 3 competencias muy distintas, pero que a la vez, bueno, evidentemente te debieron dejar muchos recuerdos, muchas enseñanzas? ¿Con cuál te quedas tú? Pues mira, a nivel no sé, tomando en cuenta mi nivel, como en mi mejor momento, yo creo que fue Copa Confederaciones sin lugar a dudas. Fue mi mejor momento en selección, fue ese, fue donde creo que exploté todas mis cualidades, donde pude vivir un rol más importante con la selección y aportar más a la selección. Después, en cuestión de emotividad, te diría que el Mundial y Juegos Olímpicos. Creo que esos dos están a la par. Juegos Olímpicos, muchas personas lo demeritan un poco en torno al orgullo y tal. Y la verdad es que vivir unos Juegos Olímpicos no es cualquier cosa, ¿eh? Es todo un evento y para mí lo viví de una manera muy, muy especial, además de que fue en Grecia, o sea, la sede de los Juegos Olímpicos. Fue un momento también inolvidable y muy, 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 muy bonito en mi carrera. Perfecto. Gonzalo, ya para terminar, me gustaría hacer rápidamente una breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de excompañeros y de equipos y que nos digas lo primero que te viene a la mente en la menor cantidad de palabras posibles. Una o dos basta, si te quieres explayar no hay ningún problema. Empecemos con Joaquín Beltrán. Gran líder. Jaime Lozano. Gran amigo. Andrés Guardado. Mucha personalidad. Osvaldo Sánchez. Gran liderazgo también. José Manuel de la Torre. Gran técnico. Ricardo Lavolpe. Gran estratega. Hugo Sánchez. Gran ídolo. Querétaro. Querétaro, ¿qué te puedo decir de Querétaro? Gran afición. Puebla. Puebla, mucho cariño a Puebla. Cruz Azul. Cruz Azul, ay, frustración. San Luis. San Luis, quedé a deber. Seattle Sounders. Agradecimiento total. Chivas. Chivas, un orgullo. Vestir su playera, un orgullo. Finalmente Pumas. Pumas, mi casa, mi hogar, el mejor equipo del mundo. Perfecto, Gonzalo. De verdad, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Se nos fue volando el tiempo y ojalá puedas estar con nosotros en otra ocasión próximamente. Claro que sí, Juan. Un gusto saludarles. José Iván, Fernando, un gusto estar con ustedes. Qué bonita entrevista y les mando un fuerte abrazo. Iván Ruiz, muchísimas gracias.
se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Muchas gracias, Fernando, Juan, y por lo igual, Gonzo, de verdad es que es un placer absoluto hablar contigo. La verdad es que yo, obviamente, por la parte del bicampeonato, para mí ha sido muy importante el progreso y de saber qué es lo que pasa con toda esa generación, que en su momento tuvo el paso importante. Muchos de los aficionados que ahora son parte de Pumas fueron porque ese bicampeonato los marcó de por vida y van a estar para siempre ahí. O sea, y creo que el orgullo azul y oro siempre va a estar renaciendo, ¿no? Me quedó quizá la pregunta de cómo ves ahora Pumas, pero ya la tomaremos después. Así que muchísimas gracias, Gonzo, de verdad, un placer absoluto, un honor y de verdad. La contesto, yo no tengo prisa, pero... Sí, si quieres. No, pues sí, es que hablar de Pumas siempre es bonito, entonces no me dejes así ese buscapiés, es como decíamos en el fútbol, ese buscapiés ahí porque Pumas creo que atraviesa un momento difícil pero bonito a la vez, ¿no? Yo lo veo así. Creo que un momento difícil económicamente, a leguas se nota que falta dinero, que hay deudas, probablemente tengan problemas financieros, pero a mí me ilusiona mucho el proceso con Andrés Liguina. Creo que fue una decisión muy inteligente el poner a Andrés, un tipo que conoce perfectamente las fuerzas básicas, conoce perfectamente a los chavos, ha hecho un grandísimo trabajo y me ilusiona muchísimo que vuelva a surgir lo que es Pumas, que es cantera, que es chavos, que es chavitos, como este muchacho Lira, que me fascina, que me encanta cómo juega, me parece que va a ser un verdadero crack. Y vienen otros, y viene Jero Rodríguez, y viene Mozo, que ha tenido altas y bajas y tal, pero creo que tiene un gran potencial, y me imagino que vendrán otros más ahí por debajo, y me ilusiona mucho esa parte, que Pumas vuelva a hacer mucho con poco, que eso es la esencia de Pumas y por eso es que lo queremos tanto, porque Pumas no necesita de los billetes de Cruz Azul, ni de los billetes de América, ni quizás de otros equipos, ¿no? Pumas necesita de la cantera y creo que si alguien le puede dar ese valor es Andrés Ligini y el trabajo que está haciendo Israel López, que también creo que está haciendo un gran rol como auxiliar. Ahí está, Iván. Ahí está, que no me quede con la duda, hombre. Pues, Sí, claro. ¿De qué hablo siempre? ¿No? Sí, creo que no puedo hablar otra cosa, ya me di cuenta que no, ni modo, ¿qué puedo hacer? No, muchas gracias, Gonzo, muchas gracias. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, agradecer a Iván y Gonzo, de verdad ha sido todo un placer para nosotros que te hayas tomado este tiempo para hablar de lo que más nos gusta de fútbol, de verdad todo el éxito en esta etapa que estás viviendo y por supuesto, pues las puertas están abiertas aquí para tener una charla más adelante. Perfecto, un abrazo para todos. Gracias, Gonzalo, hasta la próxima. Oh. Hi.